En este vídeo vamos a ver el método de integración por partes. Este método se utiliza cuando no se puede aplicar el método de sustitución y tenemos el producto de dos funciones, de manera que una de ellas es fácilmente derivable y la otra es fácilmente integrable. La fórmula era la integral de u por diferencial de v es u por v menos la integral de v por diferencial de u. Había una regla mnemotécnica para aprenderse esta formulilla que es un día vi una vaca vestida de uniforme. Es verdad que también se utiliza la regla un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Yo utilizo la primera porque es la que a mí me enseñaron. Bueno, para saber qué función se coge como u y qué función se coge como diferencial de v, hay una regla que se llama la regla de los Alpes. La regla de los Alpes lo que nos indica es qué función tenemos que considerar como u. La A se refiere a arcotangentes, arcosenos, arcocosenos, la L es logaritmos, la P es polinomios, la E es las funciones exponenciales, la exponencial, y la S son las funciones trigonométricas, seno o coseno. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica este método de integración. Por ejemplo, tenemos la integral de x por logaritmo neperiano de x diferencial de x. Evidentemente aquí no se puede aplicar sustitución porque no tengo una función y su derivada. Así que además es el producto de dos funciones, así que aplico integración por partes. Aplicando la regla de los Alpes, considero u como la función logaritmo, porque tengo una polinómica y una logarítmica. Como la logarítmica va antes, cojo u como el logaritmo neperiano de x. Y todo lo demás, todo lo que sobra, es x, el diferencial de v, es x diferencial de x. La u es una función fácilmente derivable y el resto es una función, es decir, la x es una función fácilmente integrable. Vamos a calcular la derivada de u y la integral del diferencial de v. Bueno, pues la derivada de u es 1 partido x diferencial de x y la integral de diferencial de v es igual que la integral de x diferencial de x. Esto lo pongo aquí porque es el primer ejemplo, pero luego ya se hará directamente, ¿no? Como aquí hay un 1, pues ¿cuál es la integral de 1 respecto de v? Pues es v. Y la integral de x, que es x cuadrado partido por 2. Aquí no hace falta ponerle la constante porque la constante siempre se pone al final. Esto sería u por v, logaritmo neperiano de x por x cuadrado partido por 2, mucho cuidado con esto, que este x cuadrado no multiplica esta x, está multiplicando el logaritmo, menos la integral de v por diferencial de u, es decir, por x cuadrado partido por 2 por 1 partido por x diferencial de x. Todavía no he acabado porque me queda aquí otra integral que ya es muy fácil porque es una polinómica, es decir, es una inmediata. Si saco un medio y simplifico este x cuadrado con este x, me queda x cuadrado partido por 2 por el logaritmo neperiano de x menos un medio de la integral de x diferencial de x. E integrando tenemos menos un medio de x cuadrado partido por 2 y aquí ya sí que le sumamos la constante k. Esto se podría dejar así o podríamos multiplicar un medio por un medio y poner un cuarto o podríamos sacar factor común. Voy a sacar factor común. X cuadrado partido por 2 que multiplica el logaritmo neperiano de x menos un medio. Todo esto más k. Vamos a ver otro ejemplo. La integral del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Esta integral no es inmediata, no está en la tabla de integrales inmediata. Tampoco puedo aplicar el método de sustitución porque no tengo una función y su derivada. Así que tiene que ser el método de integración por partes. No tengo dos funciones que se están multiplicando, pero puedo considerar la u como el logaritmo neperiano de x y todo lo que queda, es decir, el diferencial de x como el diferencial de v. La u se deriva y la v se integra, así que v es la integral de 1, que es x. Y ya podemos resolver la integral, que sería u por v, x logaritmo neperiano de x, menos la integral de v por diferencial de u, es decir, x por 1 partido por x, diferencial de x. X entre x se va y queda un 1, y la integral de 1 que vale x. Es decir, que esto es x logaritmo neperiano de x menos x más la constante k. Puedo sacar factor común
y obtengo x por el logaritmo neperiano de x menos 1 más k. Vamos a ver ya otro ejemplo un poco más complicado. La integral del seno cuadrado de x diferencial de x. En esta integral pasa mucho que no sabemos bien qué coger como u y entonces empezamos a hacerla y al final llegamos a una igualdad que no se puede resolver. Entonces os digo el truquillo que se hace con esta. Bueno, pues en vez de poner seno cuadrado voy a poner seno de x por seno de x diferencial de x. Y lo que se hace es que se coge como u el seno de x y cogemos como diferencial de v todo lo que queda en la integral, ¿no? Seno de x diferencial de x. La derivada de u es el coseno de x respecto de x y v es la integral del seno, que es el menos coseno de x. Cogemos y aplicamos la fórmula u por v, pues seno de x por menos coseno de x, menos seno de x coseno de x, menos la integral de v diferencial de u, es decir, menos coseno de x por coseno de x diferencial de x. Es decir, que me queda que esta integral es menos seno de x coseno de x, este menos que hay dentro de la integral lo saco y queda más la integral de coseno cuadrado de x, diferencial de x. Antes de volver a integrar por partes, lo que se hace aquí es que se convierte el coseno cuadrado de x con la fórmula fundamental de la trigonometría en 1 menos seno cuadrado. Así que pongo que esto es menos seno de x coseno de x más la integral de 1 menos seno cuadrado de x diferencial de x. Entonces de aquí tengo que la integral del seno cuadrado de x diferencial de x es menos seno de x coseno de x más la integral de 1, que es x, menos la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Pues en esta también se hace un truquillo, es coger y despejar la integral del seno al cuadrado de x como si fuese una ecuación de primer grado, como que la incógnita es esta de aquí. Es decir, que se llama esto y, por llamarlo de otra manera, no hace falta cambiarlo de nombre, se podría hacer directamente con la integral. Pero bueno, de manera general se le cambia de nombre y se resuelve la ecuación. Es decir, que tengo y es igual que menos seno de x por coseno de x más x menos y. Y me queda 2y igual que menos seno de x por coseno de x más x, así que la y es menos seno de x coseno de x más x partido por 2, todo esto más k. Y esta es la solución de la integral. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la integral del coseno del logaritmo neperiano de x diferencial de x. En esta integral no podemos aplicar la regla de los Alpes para saber lo que es la u y la v entre coseno y logaritmo neperiano de x porque no son dos funciones que se están multiplicando, están compuestas. El logaritmo neperiano de x está dentro del coseno. Entonces, en este caso, el logaritmo no cuenta. El logaritmo no es una función que multiplica a un coseno. Hay que tenerlo claro porque a veces cogéis la función u aquí como el logaritmo y está mal. Bueno, pues en este caso se tiene que coger u como el coseno del logaritmo neperiano de x, es decir, la función que hay. Y diferencial de v como diferencial de x, lo que queda dentro de la integral. La derivada de u es verdad que aquí es la regla de la cadena para hacer la derivada, pero se hace y ya está. Pues sería la derivada del coseno, que es el menos seno aplicado al logaritmo neperiano de x, por la derivada del logaritmo neperiano de x, diferencial de x. Y la integral de v, que es x. Así que esta integral sería u por v o x por el coseno del logaritmo neperiano de x menos la integral de v por diferencial de u, es decir, x por el menos seno del logaritmo neperiano de x por 1 partido por x diferencial de x. Todavía no he terminado porque me falta resolver esta integral. Esta x con esta x se simplifica y se va, y este menos lo pongo fuera, y este menos por menos que saco se convierte en un más. Es decir, que me queda que es x por el coseno del logaritmo neperiano de x más la integral del seno del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Esta integral evidentemente no es inmediata, no se puede aplicar el método de sustitución, pues otra vez tengo que aplicar el método de la integración por partes. Así que la voy a poner aparte, voy a hacer la integral del seno del logaritmo neperiano de x diferencial de x. Lo mismo que antes, llamo u al seno del logaritmo neperiano de x porque aquí no tengo dos funciones que se están multiplicando, es dos funciones que están compuestas.
y la diferencial de v, que sería diferencial de x. La derivada de u es la derivada del seno, coseno aplicado al logaritmo neperiano de x por la derivada del logaritmo, por 1 partido por x por diferencial de x. Y la integral de v, que es x. Es decir, que esto de aquí sería u por v, x por el seno del logaritmo neperiano de x, menos la integral de v por diferencial de u, es decir, x por el coseno del logaritmo neperiano de x por 1 partido por x diferencial de x. Igual que antes, esta x con esta x se puede simplificar y me queda que esta integral es x seno del logaritmo neperiano de x menos la integral del coseno por el logaritmo neperiano de x diferencial de x. Bueno, pues volvemos otra vez a la misma integral que teníamos antes. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el mismo truquillo que hemos hecho en la integral anterior, es decir, llamar y a esta integral, esta de aquí va a ser y calcularla como si fuese una ecuación de primer grado. Bueno, pues vamos a recopilar todo lo que tenemos. Tenemos que y es igual a, ¿no? Empezamos aquí, x por el coseno del logaritmo neperiano de x más, ahora la integral del seno del logaritmo neperiano de x, es decir, esto de aquí, más x por el seno del logaritmo neperiano de x menos y. Pues resolviendo esta ecuación, 2i es igual a x coseno del logaritmo neperiano de x más x por el seno del logaritmo neperiano de x. Y despejando y, obtenemos que la integral que buscamos vale, podríamos sacar factor común x, pero bueno, lo voy a dejar, x por el coseno del logaritmo neperiano de x más x por el seno del logaritmo neperiano de x entre 2 más k. Vamos a ver un último ejemplo un poco más difícil y en el siguiente vídeo ya pasaremos al método de integración de las funciones racionales. Tenemos la integral de x al coseno de x entre la raíz de 1 menos x cuadrado, diferencial de x. Esta evidentemente en un principio es complicada, ya está, hay que intentar resolverla. Muchas veces uno empieza por un camino y no acaba, no pasa nada. Tendremos que volver a hacerla de otra manera. Evidentemente la derivada del arcoseno es 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado, pero como está esta x, ya no podríamos aplicar el método de sustitución, porque ahí me sobraría una x. Entonces lo vamos a hacer por la integración por partes. Siguiendo la regla de los Alpes, se coge como u el arcoseno o el arcocoseno. Entonces vamos a coger como u el arcoseno de x. Y como diferencial de v vamos a coger x partido la raíz de 1 menos x cuadrado. Parece complicada, pero se puede hacer por el método de sustitución. Tengo una función, la 1 menos x cuadrado, y tengo su derivada. La derivada sería menos 2x. Es verdad que el menos 2 no lo tengo, pero los números los puedo pasar al otro miembro en el método de sustitución y no hay ningún tipo de problema. Hacemos la derivada de u, que es 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado, diferencial de x, y hacemos la integral de v, que lo tenemos que hacer aparte porque tenemos que aplicar el método de sustitución. Bueno, pues que será la integral de x entre la raíz de 1 menos x cuadrado, diferencial de x. Aplicando el método de sustitución, llamo t igual a 1 menos x cuadrado, porque tengo su derivada, que es menos 2x de x. El menos 2, como no lo tengo la integral, lo paso al otro miembro dividiendo, y tengo menos 1 medio de diferencial de t, igual que x, diferencial de x. Así que esta integral sería, sustituyendo la t, tengo 1 partido la raíz de t por x diferencial de x, que es menos 1 medio diferencial de t. Esto será igual, no sé si os dais cuenta, pero puedo coger y sacar el menos 1 fuera y entonces tengo la integral de 1 partido 2 raíz de t, diferencial de t. Esto es la derivada de la raíz, por tanto, la integral de esta función va a ser la raíz de t. Si no sabéis hacerlo así, no pasa absolutamente nada porque aplicamos la integral de la potencia. El menos 1 medio lo ponemos fuera y 1 partido raíz de t, que es t elevado a menos 1 medio. Así que esto será menos 1 medio por t elevado a menos 1 medio más 1, 1 medio, entre 1 medio.
Este 2 con este 2 se va y queda menos raíz de t, lo que he puesto aquí. Tenemos que deshacer el cambio, evidentemente, y queda que es menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Todo esto es para aplicar la regla de integración por partes. Pues será u por v, vamos a poner aquí en un ladillo lo que sería la v porque está un poco liado. La v menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Pues u por v, arcoseno de x por menos la raíz de 1 menos x cuadrado, menos la integral de v, pues menos la raíz de 1 menos x cuadrado por diferencial de u. Pues por 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado diferencial de x. Y ya aunque no haya terminado, es muy sencillo porque estas dos se van, el menos lo saco fuera y se convierte en un más y me quedaría este menos, también lo voy a poner delante del arcoseno o directamente voy a poner toda la raíz delante, arcoseno de x más la integral de 1 que es x más k. Ya podemos pasar a la integración de las funciones racionales. Un saludo.